De todo, muy buenos días, alumnos todos y tutor presente. El día de hoy vamos a tocar el tema de la atención y la concentración con los integrantes, en este caso mi compañero Kelvin David Flores Quirós y Ángela Isabel Smith Quirós, quien les habla. Bueno, para la pequeña introducción que tenemos el día de hoy, como saben, la atención y la concentración es fundamental para cada uno de los alumnos, ya que si esta atención disminuye y la concentración no está en manera óptima dentro del aula, presentamos diferentes tipos de problemas, ya que no podemos desempeñarnos de la mejor manera y esto causa un malestar personal de no podernos superar ante esta adversidad y también causa un malestar psicológico con diferentes síntomas de pesadez, de no seguir con el curso y al final puede llevar a una deserción escolar, claro, de una manera extrema. Pero en sí, la mejora del desempeño académico del alumno se basa en la atención, en la motivación y en la concentración que tenga el alumno. Tenemos una frase muy interesante que nos comenta Carl Rogers, en donde dice, creemos que pensamos, pero raramente lo hacemos con el real entendimiento y empatía. Sin embargo, la verdadera escucha es una de las fuerzas más potentes para el cambio que conoce. ¿A qué se refiere? De que el pensamiento de nosotros puede ser desde muy literal hasta muy abstracto, pero en sí muy pocas cosas, lo que nosotros entendemos, tenemos dos memorias, la memoria remota y la memoria de trabajo. Muy pocas veces cuando estamos en clases, por diferentes motivos, no atendemos la clase y solamente nos quedamos en la memoria remota en la memoria visoespacial que simplemente se queda entre nosotros y no llega a pasar a la memoria de trabajo, no llega a consolidarse. En cambio, si tuviéramos un poco más de entendimiento y podríamos apreciar de repente un poco más y indagar un poco más con la motivación necesaria, podríamos salir de esta memoria de esa memoria que tenemos visoespacial a una memoria de trabajo y que se pueda consolidar la información que tenemos, ¿no? Y así se lograría un cambio significativo en la manera que el estudiante practica, estudia y también se desenvuelve, como de otra forma también dentro de su desarrollo personal. Adelante, Kelvin, con el plan de intervención. Gracias. Gracias, Angelisa. Tenemos el plan de intervención. Siguiente diapositiva, por favor, primita. Tenemos que en el plan de intervención proponemos establecer que los alumnos generen estrategias que les ayuden a incrementar más su nivel atencional, ¿no? Y de concentración en las clases, en en la, eh, en los cursos, ¿no? Del colegio. También tenemos la concentración, es la capacidad de dirigir más o menos la atención a los estímulos que tenemos en el medio, ¿no? Y la atención es una función cognitiva superior conceptualizada como la captación de estímulos del entorno. Entonces, tenemos como objetivo el que ya mencioné, incentivar en los alumnos la generación de estrategias para reforzar sus niveles atencionales a los cursos del colegio. Como metas, tenemos enseñar sobre estrategias para incrementar la atención y concentración, brindar al alumno incentivos como refuerzos verbales y estrategias de motivación por cada meta cumplida respecto a su atención y concentración. En la metodología lo vamos a hacer mediante charlas, mediante dinámicas realizadas con el alumno para incentivar la motivación del mismo, plantear y elaborar él mismo estrategias para redirigir su atención y concentración. Tenemos que la motivación va a durar 5 minutos. Se hablará sobre la conceptualización de la atención y la concentración. En la exposición se dará un video instructivo sobre información acerca del tema. La dinámica consistirá en la visualización de un video que más adelante se les va a explicar y la evaluación por medio de Microsoft Forms. Los recursos materiales que tenemos son PowerPoints, videos, formularios de Google y la evaluación se le aplicará test para evaluar el entendimiento del tema del alumno. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la atención. Siguiente diapositiva, por favor. La atención es un proceso cognitivo que nos permite percibir a través de nuestros sentidos estímulos del ambiente.
elementos internos y externos, potencia del estímulo como un sonido fuerte. Digamos, ¿alguna vez les ha pasado que están en un ambiente y de repente una imagen o un sonido atrae la atención de su oído o de su vista? Prácticamente en eso consiste la atención, en que un estímulo capta la atención de alguno de nuestros sentidos, lo podemos percibir y darle un sentido. Siguiente diapositiva, por favor, Primita. Tenemos los elementos externos como son el cambio. Cuando el estímulo cambia, no es el mismo, atrae nuestra atención. Por ejemplo, el que el agua se convierta a hielo. Y así tenemos, por ejemplo, el tamaño, la repetición, la organización, digamos que los estímulos estén organizados por formas o estructuras que nos permitan entender. Y en los internos tenemos cómo percibimos o cómo sentimos estos estímulos que son percibidos para darles un significado, ¿no? Por ejemplo, tenemos la emoción, que un bebé, por ejemplo, nos genera ternura, o intereses y deseos, lo que todos quieren, yo también lo quiero. Por ejemplo, eso se aplica a lo que son las propagandas en Navidad. Por ejemplo, el ponerle un juguete a un niño le genera el querer tener ese juguete, y con ese deseo del niño incentiva a otros 50 niños más a adquirir juguetes, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, Punita. Ya, tenemos, por ejemplo, también otros elementos, como es el proceso atencional. Consta de 3 fases. La primera, fase de inicio, que es como lo que les hablé, que es cuando el estímulo del ambiente genera que nosotros le prestemos atención, genera que nuestro cuerpo quiera prestar atención a ese estímulo. Tenemos que el tiempo atencional para el ser humano normal es 5 segundos. Por ejemplo, también hay el proceso de el cese de la atención. Entonces, miren, tenemos los procesos de la fase de inicio, el mantenimiento de la atención y el cese de la atención. Primero captamos el estímulo. Después el estímulo dura para su captación 5 segundos y después hay el cese de la misma, que ese estímulo ya no nos atrae porque viene otro estímulo y es como que roba nuestra atención. Siguiente diapositiva, por favor, Brunita. Ya, ahora los dejo con un... Gracias, Kelvin. Bueno, chicos, vamos a tocar el siguiente tema que sin atención no podría haber concentración. Ambos son elementos que subyacen de manera específica uno contra otro y de manera viceversa. Pero en sí, ¿qué es la concentración? Esta es la focalización de toda atención en los aspectos relevantes de alguna tarea, de alguna actividad, de algún estímulo que se pueda captar de manera personal y de manera sensorial en nuestro ambiente de trabajo, ignorando o eliminando a los factores ambientales, dirigiendo la totalidad de la atención y no solo una parte de ellas al momento de poder hacerlo o de poder ejecutarlo. En este punto podemos ver de que en sí nosotros dejamos de prestar atención al ambiente y ponemos nuestra atención o ponemos nuestro foco atencional al tema que estamos tocando el día de hoy, ¿no? A la tarea o a la actividad que comprendemos y que analizamos posteriormente. Mientras estamos entendiendo y escuchando de manera sensorial todo lo que nos rodea, la concentración viene a ser parte de un proceso muy aliado al lado de la atención. Los fundamentos que tenemos a partir de la concentración son la atención en las señales ambientales permitientes. A veces el ambiente no nos deja captar la concentración adecuada, como puede ser de repente hacer clases mientras escuchamos música, pero una música muy fuerte o que tenga algunas palabras en nuestro mismo idioma origen o de repente en otro idioma origen que nos hace difícil el transmitir el conocimiento que estamos captando de manera fácil y sencilla para nosotros, y también el mantenimiento de este foco atencional.
Como lo mencionó Kelvin en este momento, solamente el alumno llega a captar, o en este caso, los alumnos pueden llegar a captar mayormente solamente 10 minutos el foco atencional. Por lo tanto, es muy importante también recalcarle al docente en algún momento de que sus clases sean didácticas e entretenidas para que ellos puedan tener estas sensaciones y este foco atencional no tan disperso de manera específica dentro del tema para que podamos llamar la atención de manera creativa y podamos salir de su zona de confort, pero de una manera no brusca. Por ejemplo, de repente, por videos audiovisuales, podcasts, entre otros, que es muy importante para generar ese ambiente atencional para que el alumno se pueda desempeñar de una mejor manera dentro de su aula de clases y pueda lograr sus metas a corto y a largo plazo, ¿no? Tenemos una dinámica para esta ocasión que será un video muy entretenido en donde los alumnos en sí van a aplicar el desarrollo de algunas actividades o ejercicios en las cuales ellos tienen que identificar y prestar mucha atención de acuerdo a lo que se les plantea en el video. Y pasaremos a las conclusiones. Kelvin, te doy el pase. Gracias, señorita. Tenemos las conclusiones. Siguiente diapositiva, por favor, permita. Tenemos que la atención y la concentración es un mecanismo cognitivo que nos permite, como mencionamos antes, captar los estímulos del entorno y enfocar nuestra concentración y nuestra atención a lo más importante para generar estrategias y, por ejemplo, poder generar conocimiento entendiendo lo esencial. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuaremos con las recomendaciones, en donde algunos alumnos se habrán planteado, o personalmente yo también me he planteado en algún momento de mi época estudiantil actualmente, ¿cómo puedo mejorar este tipo de concentración y atención? Una es por parte del docente, como ya lo mencioné anteriormente, que tiene que hacer las clases más dinámicas y enfocar la atención de manera teórica como práctica de su clase de manera proactiva y de manera creativa dentro del aula. Pero también hay unas recomendaciones que el alumno tiene que tener muy en cuenta. Uno de ellos es la motivación alta ante la asignatura y ante las asignaturas de manera general, porque sin motivación no podemos lograr una atención de manera general para que el alumno pueda rendir de manera eficaz. También podría ser realizar crucigramas o pupiletras en su tiempo libre. Esto puede ayudar bastante en el desarrollo de la atención y la concentración de manera espontánea y de manera regular dentro del alumno, ¿no? Y tratar de hacer prácticas de sudoku y ejercicios mentales por medio de los números. Recordemos de que tanto de manera lingüística o como de manera numérica es muy importante de que el alumno se nutra de ambas funciones vitales para que ellos también puedan desarrollarlas dentro de su clase magistral, dentro de su desarrollo personal, ¿no? Entonces, siempre es importante que ambos tengan este tipo de mecanismos para que ellos puedan desarrollarlo de manera satisfactoria, ¿no? Pero también es muy importante, y justo no lo pudimos poner acá, porque se vería muy cargada la diapositiva, en donde también el alumno recalcar de que debe tener un espacio y un área de estudio muy elaborada o simplemente que tenga que un espacio importante en donde él pueda desarrollarse de mejor manera y pueda atender la clase de mejor manera, evitando los estímulos ruidosos o que sean demasiado sensoriales para que él pueda captar en sí la atención de una mejor manera. Y también podría ser aplicando esas estrategias que estamos mencionando o recomendaciones que es muy importante también tomarlas en cuenta al momento de que el alumno quiera autosuperarse para poder rendir de mejor manera académica. Más nada que decir, muchísimas gracias por su tiempo y por